Bienvenidos a una semana más a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas, en emisión para www.clickradiotv.es, Radio Cadena Española Madrid, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba y Vicus Radio de Galicia. También estamos en la TDT para todo el archipiélago canario de la mano de Diámetro TV. Y desde ya hemos empezado a emitir en directo en el nuevo Twitch de Click Radio TV. A todos los oyentes, televidentes y twitcheros, un cordial saludo desde Madrid. En Diario Salir, anoche tuve un sueño. No paramos de crecer y cada día llegamos a más rincones de España. Julia, sigue siendo un tiempo muy especial porque estamos cumpliendo nuestro primer aniversario en antena. Bueno, llevamos ya 13 meses, pero no somos supersticiosos. Al contrario, como el lema de tu revista, Anoche tuve un sueño, somos optimistas comprometidos con el futuro. Desde luego, y con el presente también. Y con el presente, claro. Y hemos recibido muchas felicitaciones de caras conocidas y de personas relevantes que pasaron por el programa y que hemos reunido en varios vídeos, ya sabes, muy bien. El último, el quinto, puede verse como los anteriores en YouTube y en las redes de Diario Salir y en las de Anoche tuve un sueño. Y invito desde aquí a todos los oyentes y a quienes nos ven por televisión o por internet a que entren en las redes y en YouTube para ver las felicitaciones porque son maravillosas, ¿eh? Sí, mucha gente muy interesante y que nos dicen cosas muy bonitas. Y ahora empezamos otra aventura radiofónica, de nuevo con interesantes temas e invitados. Dinos de qué vamos a hablar hoy, por favor. Pues Fernando, hoy vamos a hablar de investigación química, de ciencia solidaria y de pinturas que salvan vidas, entre otros muchos temas. Y en la segunda parte de fotografía de moda y reportajes para revistas de todo el planeta. Y para hablar de temas tan interesantes, ¿quiénes nos van a acompañar hoy? Pues nos van a acompañar Pilar Mateo, doctora en Ciencias Químicas e investigadora de prestigio mundial, y Alfonso Onur, fotógrafo también de prestigio mundial, que empezó su carrera en Nueva York. Bueno, aquí hoy no salimos, todo es prestigiosísimo mundialmente, ¿eh? Pues sí, antes un recuerdito. Diario Salir, Anoche tuve un sueño, nació de la colaboración de Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Dos revistas con diferentes contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Queridos oyentes, esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño. Invitados muy interesantes, mucho de qué hablar y un tiempo que siempre nos sabe a poco. Así que al lío, que ya tenemos esperando a nuestra primera invitada. Tenemos por Zoom a Pilar Mateo, una científica valenciana reconocida internacionalmente en el campo de la química. De hecho, figura en el ranking de las top 10 mujeres científicas más prestigiosas de España, así como en los 100 primeros puestos de las mujeres científicas más prestigiosas del mundo. Total nada, Julia. Ya ves. Gracias, Pilar, por compartir con nosotros unos minutos de radio y seguro que mucho conocimiento científico. Bueno, gracias a vosotros, Fernando, y muy en especial a mi queridísima Julia, que yo la vi hace unos años que tenía este sueño, ¿no?, de hacer el programa de radio, y me da muchísima ilusión verla ahí tan estupenda como siempre y encantadísima de colaborar siempre con ella y con vosotros, claro. Pues muchas gracias. Es un placer tenerte por aquí, Pilar, de verdad, ¿eh? Desde el corazón. Qué ganas de verte tanto tiempo con esto de la pandemia, que no nos han dejado abrazarnos a las dos. Voy Ahora a ir ya a queda Valencia, voy a ir a Valencia a verte y a tomarnos esa paella. Vale, que está pendiente. Es pues voy a contar, si te parece, a nuestros oyentes un poquito quién es Pilar Mateo. Y a mí también, porque ya la conozco, pero no tanto como tú. Bueno, Pilar Mateo es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y doctora honoris causa por la Universidad Anáhuac de México. Ha centrado su actividad científica en el desarrollo de productos de alta tecnología, con su propia técnica de microencapsulación polimérica, que mira que me cuesta, que no lo aprendo, Pilar. En la actualidad tiene 8 familias de patentes en más de 100 países del mundo, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea. Pero antes de seguir con el currículum de Pilar Mateo, te vamos a pedir, Pilar,
que para ir entrando en materia nos expliques qué es eso de la microencapsulación polimérica. Bueno, voy a intentar hacerlo rápido y fácil, porque realmente es una tecnología muy sofisticada, pero yo que estoy promoviendo la ciencia que abraza, creo que la ciencia hay que hacerla fácil y que se entienda, porque si no, la gente se pierde, ¿no? Como hemos visto en lo que ha pasado en estos 2 últimos años, que todo el mundo habla de cosas cuando son muy complejas y hay que hacerlo fácil para que la gente lo entienda y que lo hable bien. Las microcápsulas es en un cuerpo, en la primera patente que fue la que me dieron en el año que hice en el año 96, en un cuerpo como es la pintura, es meter los biocidas o productos naturales, o aquellos productos que son capaces de liberarse lentamente y que necesitas muy poca cantidad por esa liberación que se hace gradualmente, se hace con un poder residual muy largo y entonces en el caso mío de microencapsulación lo que permites es controlar insectos que transmiten enfermedades endémicas y que yo tomé la decisión que mi tecnología precisamente tenía que ir para enfermedades transmitidas por insectos que matan a la gente más pobre y por eso es por ahí lo que tú has dicho, la pintura que le llamaron que salva vidas. Pues está muy bien explicado porque lo he entendido hasta yo, que tengo un coeficiente intelectual bastante escasito. Pilar, eres una científica con una clara vocación social, crees firmemente, como decías, que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad y has centrado tu actividad profesional en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para erradicar enfermedades mortales, como decías, que se extienden debido a la pobreza. ¿Por qué sois tan pocos los científicos que no estáis por el dinero y sí por los más desfavorecidos? Te hago esta pregunta porque los grandes laboratorios invierten poco en pobreza y sí en medicinas y tratamientos que produzcan mucho beneficio y, si es posible, a corto plazo. Bueno, yo creo que se ha visto ahora también recientemente algo que yo que vengo diciendo hace muchos años en el tema de la prevención. En el caso de mi tecnología, que me dedico al tema de prevención, es el controlar el patógeno o controlar el enemigo que te está transmitiendo una enfermedad, la prevención es fundamental, ¿no? Y en el caso, yo siempre digo que una enfermedad que te transmite un insecto, lo mejor es que no te pique ese insecto, ¿no? Y además los insectos tienen que tener su hábitat natural y hay que hacer proyectos y cosas vinculadas con la ciencia de una forma racional. Pero lo racional, cuando está vinculado con la pobreza, no existe. Entre otras cosas, porque no tiene rentabilidad a corto plazo, pero no es una cosa que viene ya de atrás, que yo lo he sufrido de hace muchos años. Pensar que a mí me ha costado 20 años, que me he movido en un mundo de multinacionales donde viví 7 años en la selva con los indígenas guaraníes y donde recibí amenazas de muerte simplemente por estar con una brocha de pintura intentando eliminar un insecto que transmite una enfermedad que se llama el Chagas y abrazando a la gente, ¿no? Entonces, el problema es que a mí económicamente no me ayudaba nadie y hoy en día tampoco ayuda a nadie cuando son proyectos que están vinculados con la pobreza. ¿Y por qué? Porque no tiene retorno económico. Cuando hablan de los fondos, cuando hablan de los bancos, cuando hablan de las fundaciones que están apoyando proyectos, si os dais cuenta, todos son proyectos donde tienen que tener un retorno rápido mínimo y como mínimo como máximo de 3 años. Y cuando estás hablando de enfermedades vinculadas con la pobreza, que el problema no es la propia enfermedad, sino que son otras muchas cosas asociadas, no tienen casa, no tienen comida, no tienen un montón de cosas, pues nadie te ayuda. Y ese es el gran problema. Y yo creo que hay muchísima gente joven hoy en día, también con espíritu vocacional, con espíritu que ya han nacido con algo más cercano al tema de vinculaciones con la solidaridad, que han viajado, que han visto en la realidad de lo que pasa en el mundo, que podían hacer muchas cosas, idear cosas nuevas y además también incluso desde un punto de vista egoísta, desde el punto de lo que cómo está el mundo, es decir, los grandes problemas están en el hemisferio sur y ya se ha visto que de los problemas del hemisferio sur, porque vivimos en un mundo global, nos puede afectar el hemisferio norte. Lo que hay que hacer es creer, pero pensar que la rentabilidad no puede ser a corto plazo, tiene que ser en pensar que a lo mejor no hay ni rentabilidad, pero desde el punto de vista de lo que es el mundo, si se empieza a pensar en una rentabilidad social, una rentabilidad de vida, de buscar soluciones a nivel mundial, posiblemente estaríamos hablando de una forma más importante de cambiar las cosas como van en el mundo, ¿no? La verdad que ese punto de vista tuyo
Es magnífico y a mí me gustaría que alguien recogiera ese guante, pero llevamos mucho tiempo lanzando guantes, ¿verdad? Y cuesta mucho que se recoja, sobre todo cuando se trata de erradicar la pobreza o las enfermedades vinculadas con la pobreza. Y fíjate lo que ha dicho, que cuando te preocupas por otros, encima recibes amenazas de muerte. Por supuesto. Yo eso ya lo sabía, pero bueno, sé que abandonaste tus comodidades, lo has comentado antes, ¿no? Dejaste a tu familia, dejaste tu zona de confort para irte al Chaco boliviano. ¿Qué es eso del Chaco boliviano? Para que nuestros oyentes que no lo sepan se ubiquen y para quien no esté familiarizado con el concepto que hiciste allí. Bueno, el Chaco boliviano es una zona del Gran Chaco que está en Bolivia, también forma parte de Paraguay y de Argentina, pero yo fui a Bolivia porque vinieron a buscarme hablándome de una enfermedad que se llama el Chagas, que la transmite un chinche que llega a ser del tamaño grande de una cucaracha, de esas rojas, y que este chinche necesita chupar sangre para pasar a estadios superiores, y lo que pasa es que este chinche transmite la enfermedad, que la enfermedad es un parásito, un protozoo que se va metiendo a través de la picadura, se mete por la sangre y empieza a ubicarse, principalmente produce cardiopatías y muerte súbita, y lo que hace es que empieza a reproducirse el parásito en el corazón hasta que explota, ¿no? Cuando vinieron a buscarme para hablarme de esta enfermedad, tal vez lo que nos caracteriza a los que vivimos en el hemisferio norte, que pensamos que lo sabemos todo mucho y que somos capaces de inventar y hacer cosas, pues me fui con esa ilusión que, bueno, en un mes o 2 meses yo iba a volver porque había buscado algo que me estaban diciendo que podía salvar el tema de esa enfermedad que duraba ya un siglo. Y me hablaron del Chaco boliviano, y que estaba en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en la zona más rica de Bolivia y una de las más ricas de lo que es el subsuelo, que es donde está la cantidad de gas más importante de América Latina. Pero lo que no me dijeron es que desde el aeropuerto hasta el Chaco boliviano habían 200 y pico kilómetros, pero no había carreteras. Y estamos hablando de la primera vez que yo fui en el año 98. Luego ya me fui en el año 2006 y me quedé a vivir 7 años allí. Y lo que no me dijeron, después de estar 20 y tantas horas llegando por la carretera, cuando me quedé a dormir en un sitio, en un pueblecito al que tengo muchísimo cariño, llegué sobre las 2 de la noche, me dijeron, tenemos que ir a la primera comunidad que tenemos que visitar, a Pipi Santa Rita, y que nos cuesta llegar 5 horas, aunque son 20 kilómetros. Y bueno, y entonces nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana. Es verdad que tenía pocas horas para dormir, pero mucha ilusión por levantarme para ver lo que iba a salvar vidas. Pero cuando llegué a Pipi Santa Rita, me encontré con la primera vivienda, y la primera vivienda eran 4 palos y no habían paredes. Y entonces yo dije, he inventado algo que no puedo aplicar, porque no habían paredes. Lo que había era hambre, muerte y una falta muy grande de autoestima, y sobre todo también un problema que es generalizado, que la pobreza es muy femenina y muchas mujeres solas con muchos niños que se morían por el tema del mal de Chagas. Y bueno, y entonces ahí me cambió la vida, ¿no? Realmente el problema tiene una enfermedad de Chagas, pero el problema es mucho mayor. Es Porque mucho te mayor. No pusiste tiene aspirina, no tiene... sí, te Y pusiste eso. a construir casas prácticamente, ¿no? Para poder aplicar. Sí, pensé que si hubiera sido química en la prehistoria, hubiera seguro inventado alguna cosa, porque yo soy inventora desde que nací. Yo creo que hasta ya el sonajero seguramente lo estaba haciendo algo diferente. Y encontré una planta que tiene mucha resina, la tuna, y que la cortaba, la dejaba macerar, le dejaba sacar toda la resina que soltaba la planta, la mezclaba con heces de burro y de vaca y con barro, y empecé a hacer adobe. Yo no sabía hacer adobe, pero bueno, empezamos a crear adobe, y empecé a hacer grupos de hombres y de mujeres que me ayudasen a hacer viviendas, y empezamos a hacer viviendas, y bueno, y hemos hecho miles de viviendas, miles de viviendas pintadas, y otras miles de viviendas que se hicieron en plan con revoque, con otras que podíamos conseguir más ladrillos, que podíamos hacer ladrillos de adobe. Y luego por el camino, pues también, por lo que decía, que me encontré con mujeres que
al final nacemos donde es el azar, donde nos llevan a hacer en un sitio, ¿no? Yo no elegí dónde nacía, pero ni siquiera tampoco elegí mi cerebro, como es el azar. Y entonces allí pues te encuentras con personas que les ha tocado nacer allí y que no tenían ningún tipo de formación y que difícilmente puedes hacer que trabajen en alguna cosa cuando no tienen la oportunidad de prepararse. Entonces cuando creé el movimiento de mujeres indígenas y empezamos a hacer desde la escuela de peluquería, de manicure, pedicure, han pasado casi 1.200 Tú, mujeres y un hombre por la escuela de peluquería y tú, Pilar, además nunca quise, sí. sí, tú, Pilar, eres una activista. ¿Eh? O sea, cuando estabas hablando que decías, es que seguramente yo habría inventado un sonajero cuando nací. ¿Tú por qué realmente, qué te empuja a ti a estudiar ciencias químicas, ¿no? ¿Cuándo nace en ti esa vocación? ¿Cómo fue? Vocación, no sé si la tenía de vocación de científica o vocación social o realmente creo que fue algo por un poco de ejemplo de mi padre, ¿no? Yo siempre he tenido a mi padre como un gran referente en mi vida porque mi padre, que ya falleció hace unos años, era un inmigrante de Teruel hacia Valencia y mi padre vino de niño después de la Guerra Civil o en la época de la guerra, después también de la guerra civil, como un niño o un adolescente ya, vino a Valencia y venir desde entonces, desde Teruel, un pueblecito de Teruel a Valencia, era más difícil que venir desde Bolivia hoy en día a cualquier punto de España, ¿no? Y mi padre pues le costó muchísimo y como todos, pero es verdad que en aquel momento no había ONGs y si traía algo mi padre en la maleta era una maleta llena de agujeros posiblemente, pero llena de sueños. Pero mi padre llegó a formarse y montó una fábrica de barnices. Y tal vez esa historia vinculada con el mundo de los barnices pues me hizo, bueno, pues el mundo, pues pensé además que cuando hice la carrera, cuando terminase la carrera, que iba a ser la química de la fábrica de mi padre. Pero mi padre cuando terminé la carrera me dijo, no, 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 tú tienes que empezar como yo, cargando garrafas y poniendo etiquetas, y eso me duró un mes. Entonces empecé a espabilarme y siempre estuve muy cercana a mi padre, pero siempre inventando cosas y vinculada con cosas nuevas, que no hacían caso, que yo inventaba cosas y no me hacían caso. Entonces empecé yo a crear un poco un mundo diferente a lo que tenía mi padre, pero sí que viene una vocación por un ejemplo de esfuerzo de una persona que se había metido en el mundo de la química sin medios, ¿no? Pilar, hablabas antes de la pintura que salva vidas, esa pintura de la que eres creadora, y a mí me ha dejado un poco la duda. No sé cómo funciona esto de la encapsulación polimérica. ¿Qué hace el bicho cuando se encuentra con esa pintura? ¿En qué consiste esto? Bueno, la parte más importante de la tecnología es verdad que hoy en día la pintura no solamente es la pintura, tengo más patentes, pero la base general es que para hacerlo fácil, cuando tú vas al supermercado y compras un insecticida y tiras un spray, tú tiras un insecticida en el ambiente. Y además lo que pasa es que tiras muchas veces porque al final vas creando resistencia en los adultos. Incluso cuando tiene varios componentes, cuando lo tiras la mezcla no sabes lo que sale un tema de una mezcla de productos que se están liberando en el ambiente. Cuando estás microencapsulando, lo que haces es poner los diferentes componentes por sí solos para que no tengan interacción y que funcionen de una forma residual y una forma lentamente para que sea capaz de controlar ese vector, ese insecto. Pero la parte más importante es que lo que se pone siempre en los insecticidas, que son adulticidas, es matar al insecto y inmediatamente tienes todas las generaciones, el huevo, la larva o estados ninfales, depende del tipo de insecto, y entonces como solamente matas el adulto, él crea resistencia y entonces tienes que usar más insecticidas y se va quedando un problema. Con esta situación de mi tecnología, lo que yo conseguí es incorporar no solamente el adulticida, sino incorporar la parte más importante, que era un regulador del análogo de la hormona juvenil de crecimiento. Y esto, dicho así, que es complejo, lo que Toma hace ya. es interferir en el ciclo biológico del insecto, es decir, en el huevo,
en el estado larvario y que no pase estadio superior. Entonces, una forma de controlar un ciclo biológico, de una forma racional de controlar la parte del ciclo de los insectos. Pero sobre todo es muy importante que al tener una residualidad muy larga, te permite hacer educación en higiene. No nos olvidemos que tan importante es una tecnología como enseñar a la gente a convivir con un enemigo, pero ese enemigo también quiere vivir, pero tiene que vivir en su hábitat natural. Y el enemigo transmite enfermedades porque la persona que está enferma, cuando le chupa, le absorbe la enfermedad y se lo chupa a otro. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio donde hacer que la persona esté sana, pero que también cuando te chupa, pues como aquí tenemos mosquitos que nos chupan la sangre, pero no nos transmiten la enfermedad porque las personas no estamos enfermas. Pero ojo, esto no quiere decir que pueda pasar. De hecho, ahora precisamente tengo un proyecto en Cabo Verde importante de investigación por el tema de dengue, que hay dengue en Cabo Verde. En España tenemos el mosquito tigre. Hoy en día, como no se ha viajado, no hay personas que vienen contagiadas o que tú vas y te contagias. O lo que hemos visto con el virus, aunque no tiene que ver con los insectos, es un tema de globalización. Todo se globaliza, lo bueno y lo malo. Entonces, o se hacen actuaciones realmente importantes para controlar los insectos que transmiten enfermedades, ayudando a las personas a convivir con esa enfermedad y a saber cómo se tiene que controlar esa enfermedad, o esto va a ser un problema, y ya lo digo aquí, un problema no solamente el coronavirus será algo bueno, que importante, pero pueden venir enfermedades mucho más importantes porque no se está ayudando a los países del hemisferio sur que tienen los problemas de enfermedades transmitidos por estos insectos, que ya tenemos también aquí en España. Uh-huh. Pilar, bueno, yo creo que tienes una mente privilegiada, te admiro muchísimo, ya lo sabes. Pero además de esta pintura que salva vidas, que no voy a decir el nombre químico porque no me lo aprenderé nunca, soy así de torpe. Inesply es la tecnología. Eso sí. Tienes 8 familias de patentes en más de 100 países del mundo. ¿Cuáles son esas patentes? ¿De cuál te sientes más orgullosa? Pues mira, más que las patentes, pues las patentes realmente cuando las haces, sobre todo nosotros que somos pequeños, que prácticamente me he convertido en un centro de investigación, más que estar pensando en que me copie, lo que cuando las hacemos es pensando en que me dejen trabajar. Porque es como cuando te dicen que hay que dar la caña y para que aprendan a pescar. Sí, pero luego cuando tiras la caña resulta que esta ocupa el espacio. Entonces, una patente en el caso mío es para tener ese espacio y decir, no, es que yo lo tengo y puedo trabajar, porque si no lo patenta otro que es más poderoso, que tiene más dinero y no puedo dedicarme a esa tecnología. Todas, la verdad es que todas son, todas me siento satisfecha, pero pues no sé, desde una que he hecho para el control de las larvas sin insecticidas, pero con el control de las larvas en las camas de los caballos, que es muy interesante. Unas que hice que era para a través del control de los mosquitos a través de las suelas de unos zapatos, cosas así, ¿no? Que he ido inventando. Pero realmente lo que más ilusión me hace, después de todo lo que me ha costado realmente, ahora es el momento de crecimiento, porque tú sabes, Julia, además, que me ha costado mucho, no solamente sacrificio personal, sino económico. Y bueno, yo creo que la sensación de que hay fábricas que se están abriendo por el mundo, que en este momento trabajamos con proyectos de investigación por todo el mundo y que en Paraguay, que ya se inauguró una fábrica hace 1 año y medio, en Ghana, que ya está en Fly África, en Nigeria, que se inauguran ahora 2 fábricas nuevas, pues esta sensación de más que de la patente, lo que me siento orgullosa o emocionada es pensar que se están generando miles de puestos de trabajo en aquellos sitios donde hace falta no solamente la tecnología, sino el trabajo. Y además trabajos de ingenieros, de técnicos, que posiblemente muchos de ellos tienen que emigrar porque no tienen posibilidades de tener industrias de esta tecnología. Pues son empresas de alta tecnología y maravillosas, que si os metéis en la web lo veréis, porque da gusto ver una empresa en África que puedes encontrártela en Alemania, aquí o en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso es lo que realmente me enorgullece más, ¿no? De tener saber que se está generando muchos puestos de trabajo y además salvando vidas. Qué maravilla, de verdad, que estaríamos aquí oyéndote y oyéndote porque haces tantas cosas
En fin, como decía antes, admirable, pero queridos oyentes, Pilar Mateo, además de ser una prestigiosísima química y ir salvando vidas y haciendo puestos de trabajo en países en vías de desarrollo, ella también ha sido protagonista de un documental del canal Historia que se llamó La amenaza silenciosa, antes de la pandemia, curiosamente, y que grabaste, Pilar, por diferentes países africanos. ¿Con qué fin, qué aprendizaje te dio ser protagonista de esta serie, de este Bueno, la documental? serie era La amenaza silenciosa, pero realmente como el título que pone el canal Historia es Microasesinos, que es, bueno, pues gracias al canal Historia, a su directora, a Carolina Godayol, a la que aprecio también muchísimo, pues dio la oportunidad de enseñar al mundo lo que es de una forma, pues bueno, pues en 6 capítulos, de ver la realidad que une a todas las enfermedades y todos los países que sufren este tipo de enfermedades, no solamente en África, sino también en América. Y entonces lo que se hace es ver cómo esos microasesinos, lo que está muy vinculado también con el tema de la pobreza, pero también buscamos qué tipos de soluciones se podían encontrar. Y bueno, fue en época de la crisis del ébola en Monrovia, en Liberia, y bueno, yo estuve allí y yo hace 4 o 5 años estaba diciendo la importancia de la prevención y que los virus estaban llamando a la puerta, que nos habían llamado, la aviar, la porcina, el ébola, y que cuando el ébola causó un alboroto tremendo precisamente en Madrid porque había una enfermera que se había contagiado por un expatriado que habían traído, Mm. pero no se daban cuenta que esto estaban llamando a la puerta a los virus. Y estábamos anticipándonos a algo que sabíamos que iba a pasar aquí y que ha Pilar, pasado con el COVID, ¿no? Pero Ujú. sobre todo pasaba porque yo creo que el COVID lo que ha hecho, teníamos que dividir entre la parte estructural y la parte coyuntural. La parte coyuntural es lo que han hecho en los políticos y venga, mascarillas, vale, ahora EPIs, ahora... Pero la parte estructural ha sido sacar realmente lo que estamos mal. Y están Pilar, mal muchas cosas. Estaban mal porque no había formación, no había prevención. O sea, lo que no puede ser, sabiendo que nos estaban llamando y que nos van a seguir llamando, que no estuvieran preparados los hospitales. Yo me tocó estar redactando protocolos para llevar los cadáveres. Sí, sí, la verdad Pilar, que me es vas a increíble. perdonar, Sí. pero en la radio tenemos el tiempo finito, nos quedan 2 minutillos contigo. Es muy interesante todo lo que nos has contado. Te vamos a hacer un par de preguntitas para estos Muy dos bien. minutillos. Entonces, Julia. Sí, yo quería que no nos dejaras con la miel en los labios y que nos contaras en qué estás ahora. Sorpréndenos. Pues te puedo sorprender porque tengo 2 temas. Uno de un proyecto de investigación que vamos a hacer en un municipio de aquí cerca de Valencia que tiene un problema con el mosquito tigre, que vinieron a buscarme y yo les dije que no era una cuestión de productos, sino que había que enseñar a la gente, educar a convivir con el mosquito tigre y cómo hacerlo. Y entonces he diseñado también unas ovitrampas que no llevan ningún tipo de insecticida ni nada, es engañar a la hembra a que ponga los huevos en sitios que en vez de ponerlos en la naturaleza, ponerlos en un sitio que les engaño para así controlar el tema de este mosquito con otras series de tecnologías que tenemos nuevas ahora. Y luego tengo el que te voy a sorprender es porque vinieron a buscarme que hay un tema muy grave que estamos viviendo en todo el Mediterráneo, que es un bicho que se llama el botonet, la cochinilla algodonera, que se está cargando todos los cítricos Oh, de España y estamos hablando de pérdidas millonarias, por no decir Mm. multimillonarios en poco tiempo, tanto los cítricos como los caquis. Y vinieron a buscarme y yo no trabajo en agro ni tiro nada encima de los árboles, pero el cotonete es muy interesante, como le pasa a los pulgones o le pasa a otros sílidos que también transmiten enfermedades en los que se ha cargado los cítricos en California, otros muchos sitios. Y lo que es interesante es porque este insecto posiblemente podría controlarse de una forma natural con los depredadores naturales, como las mariquitas, pero el problema es que ellos cuando chupan dejan una melaza y las hormigas
les gusta esa melaza, la quieren para alimentar a la reina y alimentar a sus colonias. Entonces, las hormigas lo que hacen es atacar a los depredadores naturales para dejar que haya más cotonet. Y entonces lo que estamos nosotros ahora desarrollando un proyecto de investigación muy importante con 2 cooperativas citrícolas, con 2 centros de investigación, lo que estoy desarrollando es una tecnología precisamente para hacer que no suba la hormiga y que pueda existir un equilibrio de depredadores naturales para controlar este bicho. Así que Pilar, pues estoy también ahora, donde me llaman, yo siempre voy donde hay problemas. Soy una científica o inventora, me considero más inventora, que es muy pragmática desde la observación de la realidad. Hay un problema, hay que actuar y con el conocimiento que cada uno sepa. Yo lo que sé es de esto, pues si hay un problema y me buscan, inmediatamente me pongo al servicio. Pilar, perdónanos, pero se nos ha acabado el tiempo. Es muy interesante todo lo que nos cuentas. Tendrás que traerlo otro día a ser posible que vengas aquí al estudio. Nos encantará tenerte aquí en el estudio. Sí, y enhorabuena por todo, porque sigues y sigues y sigues. Es increíble, queridos oyentes. Esta mujer es que, bueno, pues ya saben ustedes que la esperanza es poder y ella es poder, porque es una mujer esperanzada. Ya sabéis aquello de contra el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad, y voluntad no me falta. Así que teniendo además amigas como tú, Julia, Fernando, a la que te conozco, un abrazo un abrazo todos. enorme. Otro muy fuerte a ti, Pilar, y de verdad ha sido un placer y yo he aprendido muchísimo y nos has aclarado cosas de cómo se combaten a los insectos y cómo se acaba con enfermedades que son de la pobreza, y insisto, tendrá que venir otro día, seguro es que esto da que para sí, mucho. Muchísimas gracias, Pilar. Un beso enorme para Valencia. Adiós, querida Pilar.